Los músculos consumen alrededor del 25% de la energía diaria. Caminar a paso leve por 20 minutos quema alrededor de 100 calorías. Se necesita quemar alrededor de 7.000 calorías para perder 100 gramos de peso. Aproximadamente el 3% del oxígeno que respiramos se convierte en una molécula que oxida y degrada proteínas. Las células del hígado tienen unas 1.600 mitocondrias. Nuestro cerebro es responsable de más del 25% del total de la energía diaria. ¿Qué tal, Pisu? 25% de la energía diaria la gastan nuestros músculos y el otro 25% nuestro cerebro. Es impresionante, es decir, un 50% de nuestra energía diaria la consumimos... ¿Por existir? Por existir, exactamente. Tal cual. Eso lo explica todo. Eso lo explica. ¿Estás viendo, Claro. por ejemplo? Bueno, y hablando de energía, tenemos, ya lo escuchaste, un consejo de cultura vial. Sí, para ustedes que están allá en la Tierra y que tenemos que aprender a convivir y a coexistir de manera organizada. Por favorcito. Llamen a sus papás, siéntense y vean el siguiente consejo y regresamos. ¿Les parece bien? El uso de diferentes alternativas de transporte en la ciudad ayuda a mejorar la movilidad y las condiciones ambientales. Tú puedes ser partícipe de esto. ¿Cómo? Utilizando bicicleta para acercarte a alguna estación de metro o metrobús, dejándola en un biciestacionamiento y usando el transporte público para llegar a tu destino final. Anímate y verás que es una muy buena opción para transportarte en la ciudad. ¿En qué rayos queremos que tu calidad de vida sea la mejor? Por eso te dejamos este consejo para que cuides tu salud. Investigaciones realizadas en centros especializados de todo el mundo han demostrado que una forma efectiva de evitar enfermedades neurodegenerativas es el estimular a tu cerebro con actividades nuevas, es decir, retándolo a que siga aprendiendo. Puede ser un nuevo idioma, un arte manual o visual, entre otras. Comparte este consejo con tu familia y verás que encontrarán una actividad súper interesante. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y te platico que el Centro Espacial Mohammed bin Rashid ha anunciado su primera misión interplanetaria. Se trata del inicio de su participación en el esfuerzo por la colonización del planeta rojo y esto implica el lanzamiento de un satélite llamado Khalifa-Sat. Este tiene el objetivo de analizar la atmósfera terrestre y marciana para analizar el escape de oxígeno de la misma. Esto para garantizar las mejores condiciones de vida humana acá en el planeta rojo. Pero bueno, por lo pronto, vamos con Juanjo. Gracias, Pisu. Bueno, aquí tengo otros retos para que ya con tus nuevos amigos o que les puedas poner el reto a Dani. Retos que siempre vas a ganar de física con cosa de casa. Primer reto. Tengo el cartón que queda del papel de baño. La idea es dejarlo caer y que se mantenga parado al final. Es como el reto de la botella con agua, pero aquí es con algo que no pesa. Entonces lo intentaré desde una altura considerable. Vean que rebota nada más. Si lo hago de una altura pequeña, también. Pero si lo hago a una altura más o menos del tamaño del mismo cartón, sucede igual. Vamos a intentar con otro menos maltratado. Ahí está. Al primer intento. Noten que este está un poco maltratado. Se sentaron al final en él. Este conserva sus propiedades de cilindro. Este es un buen truco para hacer. Segundo reto. Tengo una botella de vidrio, un encendedor casi rectangular. Lo pongo encima. El reto es quitar el encendedor sin que se caiga la botella. Si lo jalo, por la inercia, se va a caer. Por la inercia del encendedor. Lo que tenemos que hacer es quitar de manera muy rápida el encendedor para que la misma inercia de la botella, la inercia es que los cuerpos quieren seguir haciendo lo que están haciendo. Este cuerpo está quieto y quiere seguir estando quieto. Entonces la idea es quitar el encendedor de manera rápida. ¿Vamos? Ahí está. Confeti para mí. Siguiente reto. 2 tenedores entrelazados, un palillo de dientes y hacer que se mantenga en equilibrio en la orilla de un vaso. Reto logrado. Pero
sería ideal que estuviera nada más la punta del palillo. Para ganar siempre el reto, quemas el palillo. Se está quemando, se está consumiendo. Y ahora sí, la punta está del palillo tocando solamente el vaso. Y los tenedores nos están sosteniendo. Con ayuda del viento. Ahí están, la punta. Último reto. Este está fácil. El último reto de física será hacer lo mismo, solo que en una superficie mínima. Es decir, en la punta de un palillo. Punta con punta. Tengo un salero. Igualmente tengo otro palillo. Y lo que haré es ponerlo punta con punta. Ahí está. Lo haré a la cámara para que lo puedan observar. Antes de que el viento lo tire. Para que lo puedas hacer bien en casa siempre, asegúrate de que el palillo y los tenedores hagan contrapeso a tu dedo. Así sabrás que ya está bien. Ahí está. Punta con punta. Perfecto. Entonces, esto tiene que ver con el centro de gravedad. Ustedes lo pueden ir viendo al tacto dónde ponerlo. Espero les haya gustado. Pisu, tienes retos que hacerle a Dani y a los marcianos. Nos vemos pronto entonces. Muchas gracias por el experimento. Y bueno, por supuesto, hablando de cómo conseguimos energía para nuestro cuerpo, la oportunidad de ayudarnos a través de una aplicación es muy grande y existen excelentes aplicaciones que hoy nos ayudan a entender cuál es el valor nutricional y de energía que cada alimento nos proporciona, por un lado, y por el otro, cuál es la energía que perdemos cuando hacemos distinto tipo de esfuerzos. Por supuesto, el ejercicio es un gran consumidor de energía de nuestro cuerpo. Y una aplicación que te voy a compartir el día de hoy se llama LiveZoom. Esta aplicación te permite justo balancear las dos cosas. ¿Qué tipo de ejercicio y cuánto debo hacer? Y cuánto y qué tipo de alimentos debo ingerir para lograr un objetivo particular. Y aquí hay algo bien interesante. Es una aplicación que está orientada tanto para quienes querríamos ganar peso, como para quienes quieren perder peso, o como para quienes quieren asegurar de tener una alimentación que esté balanceada junto con el tipo de ejercicio que hacen y que siempre estés sanamente alimentado. Te recomiendo que la bajes, la instales y comiences a agregar los alimentos que estás consumiendo. Te va a sorprender el distinto valor que tiene cada uno de ellos. Te aseguro que te vas a llevar varias sorpresas. Pero bueno, vamos a de no creerse que está... pues de no creerse. Vamos. Cuando dormimos, nuestro cuerpo sigue gastando y generando energía. La tasa metabólica de nuestro cuerpo, es decir, su actividad, se ve influenciada por hábitos diarios como la alimentación y la actividad física. Al llevar una dieta con limitaciones importantes en el aporte energético, puede estimular la acumulación de grasas. Tener más músculo en nuestro cuerpo ayuda a acelerar el metabolismo y a consumir más energía. Los hombres suelen consumir y utilizar una mayor cantidad de energía que las mujeres, ya que tienen más músculo en su cuerpo. La velocidad del metabolismo disminuye gradualmente a medida que envejecemos. Para poder utilizar la energía almacenada, nuestro cuerpo necesita estar bien hidratado. Pues no obstante, estamos llegando al final del programa. Yo debo decirles que siento que tengo prácticamente la misma energía que con la que empezamos. Yo también siento que tengo mucha energía, pero eso tal vez puede ser por nuestro estado de ánimo, porque nos hace muy felices este programa. Eso es un hecho. Y por ello te invitamos a varias cosas. La primera, puedes reproducir todas las temporadas y todos los capítulos de ¿Qué rayos? En el canal de YouTube que tenemos. Y puedes decirnos qué temas quieres que hablemos usando el hashtag ¿Qué rayos? En todas las redes sociales. Esto es súper importante porque, por ejemplo, este tema tú lo pediste y nosotros con mucho gusto lo desarrollamos. Así que nos vemos la próxima semana. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Por cierto, ¿en dónde estás tú en Twitter? Estoy como @Dani Luján con @NY. Yo estoy como @Pisu y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Fase 5.